Gracias por atendernos. Santa Cruz ha convocado un paro y Cochabamba va a decidir medidas hoy por la postergación del censo. ¿Cree usted que el gobierno está dejando que se geste un nuevo conflicto por no dialogar a tiempo? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecido. Lo primero que tendríamos que tener son autoridades que estén absolutamente sinceradas con la ciudadanía. No hay sinceridad de ciertos actores políticos el día de hoy, hay que decirlo. El gobierno tendría que decir claramente que nunca tuvo la voluntad de hacer un censo, que no tiene la voluntad de tener problemas políticos post-censo. Eso es algo que el gobierno tendría que decirlo, pero no, más bien ha usado al Consejo de Autonomías, a ciertos gobernadores para justificarse, y como veíamos a la viceministra Halcón, para justificarse y no decir las cosas. El gobierno nunca fue partidario de un censo, nunca le interesó un censo. Y francamente esto significa que al gobierno se le va a salir el problema de las manos. Primero, porque hay que entender, señoras y señores, y me dirijo a la población, me dirijo a la ciudadanía, el tema del censo no es solamente por escaños, como se lo quiera ver, escaños para la Cámara de Diputados. El censo te implica repartición de los recursos que administra este país, concretamente el nivel central del Estado, a departamentos y a municipios. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto implica la reacomodación interna de cada municipio. Si son 5 concejales y creciste en población, tendrás 7, o de 7 a 9, o de 9 a 11. Entonces, obviamente, no estamos hablando solamente que el censo lo quieren hacer ver como el tema de escaños y una lucha regional, que no es así solamente. Hay que ser muy realistas, porque obviamente el gobierno no quiere tener este tipo de problemas. Y le digo a las autoridades que nos están viendo, no esperen cambiar el censo que beneficia a tus habitantes únicamente por algún recursito, por alguna obra que el nivel central del Estado vaya a dar. La dignidad de la gente no es a través de una canchita de fútbol que el gobierno pueda ofrecerte. En la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno están esperando que el presidente Arce envíe a sus representantes para dialogar sobre la abrogación del decreto de postergación del censo, la redistribución de los recursos y una ley que ponga reglas claras a los censos. ¿Qué cree que debe hacer el gobierno para evitar un conflicto callejero con la universidad más grande del país? La universidad pública tiene razón. Veíamos nosotros que la ley del censo, la normativa sobre el censo ha ido cambiando en estos últimos años. No hay encuestas intercensales que se realizaba con anticipación a un censo para rayar la cancha y no tenemos ni siquiera fecha fija para realizar censos. Yo creo que aquí tiene que salir una propuesta de que el censo vuelva a ser una institución democrática, porque eso es lo que era el censo. Nunca hubieron problemas sobre el censo. Antes jamás era una fiesta democrática. Ahora resulta de que no sabemos ni qué fecha se va a hacer. Dicen que el 2024. ¿Qué nos garantiza a los ciudadanos, a las entidades territoriales, que el censo se va a realizar el 2024? ¿Qué le garantiza a una universidad pública que el censo va a realizarse el 2024 y que no va a haber otro tipo de excusas absurdas, por cierto, para realizar un censo? Entonces, la propuesta de la universidad es buena, hay que decirlo en ese sentido, y sobre todo yo creo que en este país ya tendríamos que establecer una modificación a la ley de estadísticas oficiales, donde los censos obligatoriamente se tengan que realizar en un periodo de 10 años, que es el periodo que se viene realizando, y una década es más que suficiente para realizar un censo de población y vivienda. Señor Coca, ¿cómo está? Buenos días. El gobierno invitó a alcaldes y rectores a dialogar este viernes en La Paz. ¿Por qué cree que no invitó a gobernadores? Buenos días. Lo primero hay que decir que el gobierno ya ha indicado que estuvo primero con los gobernadores y los miembros del Consejo Nacional de Autonomías. Por ende, ahora el gobierno tiene que tratar de conquistar lo que es alcaldes y rectores. Aquí es donde los alcaldes y rectores son los más afectados por lo que implica el retraso del censo. Primero, los alcaldes tienen que hacer obras, tienen que hacer beneficios a la población. ¿Qué ocurre? Y esto es algo que en este país no se entiende. Cuando una persona deja su municipio,
deja donde vive y se va a otro lugar, ahí es donde está el déficit, porque ese déficit implica que ese lugar está recibiendo un recurso por una persona que ya no está ahí y que se ha ido a otro lugar a buscar mejores días. Y ese alcalde ya tiene un déficit porque no tiene ese recurso de esa persona para generarle servicios básicos, por ejemplo. Multipliquemos esto por miles de personas que están migrando dentro del país, dentro de lo que significa el área llamada Eje Troncal de Bolivia. Hay alcaldes que ya no tienen recursos para hacer obras porque ya han excedido esa capacidad de los recursos que el nivel central del Estado les da. Aquí los alcaldes y las universidades públicas tienen que ponerse frente, y sobre todo las otras autoridades deberían pensar de esta manera, de que, por ejemplo, si un departamento pierde habitantes porque se han ido a otro lugar a buscarse mejores días, deberías pensar, señor gobernador de cualquier departamento, que tienes 10 años para generar obras, beneficios y empleo, y que esa misma población retorna a su lugar de origen. Ese es el pensamiento que tendría que tenerse en el país. Si se mantiene el censo para mediados del 2024, como está planificado, los resultados oficiales saldrán en los últimos meses de gestión del presidente Arce. ¿Usted cree que el gobierno puede tener la intención de trasladar para el próximo mandato la redistribución de diputados y de dinero? No tengo ninguna duda de que así va a ser. Sucede lo siguiente: si el censo se realiza este año, los resultados estarán hasta antes de la finalización de la presente gestión y hasta antes inclusive de las elecciones generales. Lo que sucede es lo siguiente: aquí se va a generar varios problemas con los resultados del censo. El primero es la redistribución económica. Segundo, esa redistribución va a generar que ciertas regiones busquen un pacto fiscal, porque en Bolivia autonomía sin recursos es cualquier cosa menos autonomía. Y tercero, redistribución de escaños. Tres aspectos ligados entre sí porque tienen el origen en lo que es el censo. Y por ende, el actual gobierno no quiere enfrentar esos problemas, quiere que sean las siguientes gestiones. No nos olvidemos que la última repartición de escaños fue el año 2005. Eduardo Rodríguez Belcé, mediante un decreto supremo, que es la actual composición de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué ocurre? Regla básica: si los resultados del censo no están hasta antes de las elecciones del 2025, la legislatura 2025 hacia lo que es el 2030 no va a modificar la composición actual de la Cámara de Diputados. Tendrá que esperarse a la legislatura 2031 en adelante para que recién se modifique la composición de la Cámara de Diputados. Por ende, obviamente el actual gobierno no quiere enfrentar estos aspectos que estamos señalando y va a preferir que los siguientes gobernantes se hagan cargo de estos problemas. Pero ojo, la circunstancia no es de las mejores. Regiones, municipios, universidades públicas y sobre todo la ciudadanía requiere obras, requiere que tus entidades territoriales trabajen por ti. Y ese es un aspecto que es una bomba de tiempo. Agradecemos a Paul Coca, abogado y analista político, por